queridos amigos, a todas las personas que ven Sabor a Tierra, decirles que hoy vamos a tener un sabor a tierra, pero un sabor a tierra internacional. Hemos invitado para el efecto a Boris Céspedes, que es cientista político, diplomático de carrera, colega en ese ámbito, para hablar de varios temas de la agenda internacional. Lamentablemente la cuesta de enero hace que algunos invitados no puedan estar presentes en este programa. Por lo tanto, a dejarlos a ustedes en un programa de estas temáticas, hemos preferido continuar con la idea de abordar estos tres temas. Vamos a ver un poco de esa iniciativa que ha tenido el presidente Duque de Colombia junto al presidente Piñera de Chile, es decir, crear otro organismo internacional cuya denominación sería Prosur, en vez o un poco para quitarle fuerza a lo que fue UNASUR. Ese va a ser uno de los temas que vamos a abordar y que de alguna manera se relaciona con la dinámica política que ha impreso el presidente Duque en su lucha por el retorno de la democracia en Venezuela. Sabemos que los gobiernos de Venezuela y Colombia andan atravesando una relación tensa y creo que es importante también abordarla hoy en día. Otro tema importante va a ser la situación permanente de crisis de Venezuela. ¿Qué está pasando? Creo que el 2019 se presenta para Venezuela como un año muy difícil en el contexto internacional, especialmente vinculada a esa presión internacional que se está ejerciendo en contra del régimen de Maduro. Y el último tema que creo que es de absoluta importancia y pertinencia es el Brexit. La primera ministra Theresa May está pasando por momentos difíciles, ha perdido una votación importante en el Parlamento que rechaza el acuerdo que ha sido negociado en los últimos casi 2 años y ha salvado por muy pocos votos, 19 si mal no recuerdo, la moción de censura que fue obviamente presentada en el Parlamento británico. Por lo tanto, tenemos estos tres temas y con la presencia de Boris creo que vamos a poder darles a ustedes, queridos amigos y amigas, una visión de lo que a nuestro entender está sucediendo y los escenarios posibles que se pueden dar en estos tres temas. En este sentido, quiero darte una bienvenida, Boris, que te sientas en casa. Hoy reemplazo a Verónica coyunturalmente, no es mi oficio por lo tanto te pido de antemano disculpas por cualquier error y por supuesto a ustedes que nos ven lo propio. Boris, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Álvaro. En primer lugar, agradecerles por la invitación, agradecerte a ti personalmente por esta oportunidad que nos brindan. Es un momento muy interesante en el contexto internacional para analizar la coyuntura. Yo encantado de poder participar en un programa tan importante como este. Te agradezco, Boris, una vez más. Voy a pedir a producción, por favor, que nos pongan la primera nota referida a la iniciativa del presidente Duque respecto a la creación de Prosur. Noticia el anuncio realizado por el presidente colombiano Iván Duque, quien informó este lunes que su gobierno adelanta conversaciones con otros países de Sudamérica para crear Prosur, una organización multilateral que trabaje en defensa de la democracia y la economía de mercados y que pueda hacer contrapeso a la UNASUR, de la cual Colombia se retiró recientemente. La creación de la nueva organización contaría con el respaldo del presidente de Chile, Sebastián Piñera. Bueno, de alguna manera, como habíamos tratado de contextualizar en mi primera intervención, esta es la iniciativa del presidente Duque de Colombia. Por lo tanto, Boris, quisiera conocer una primera reacción frente a esta iniciativa. Bueno, como no, Álvaro, es innegable que en la región esta propuesta que hace el presidente colombiano tiene, digamos, la naturaleza de ser una respuesta a esa primera iniciativa que tuvieron ya hace unos años atrás los gobiernos progresistas en este contexto de una rearticulación geopolítica en la región, cuando son más bien gobiernos de tendencia, digamos, de derecha, si vale el término, quienes han ido asumiendo y han ido ganando posiciones en el acontecer latinoamericano y concretamente sudamericano. No olvidemos que cuando se inició el proceso de países considerados progresistas en un eje que ya se habló bastante, el eje por lo menos La Paz, Quito, La Habana, se plantearon esquemas de integración distintos a los que se ejercían en la región
que contrastaban un poco con la idea de los regionalismos abiertos y que trataban de sobrepolitizar o de hacer de la integración en su esencia un ámbito ideológico político. En ese sentido se fue configurando lo que es el ALBA y otros acuerdos que trataban y buscaban un poco de anteponer las visiones ideológicas por sobre la tradición integracionista en la región. En ese sentido, creemos que la primera intervención del presidente Duque en Colombia responde a este reordenamiento geopolítico estratégico que marca un eje distinto, un eje que ha venido mostrándose en la región y que tiene que ver con esta iniciativa de salir del ámbito meramente pasivo en el que estaban países como Colombia, Chile, y que estaban más bien cercanos a esta visión liderada por países como Bolivia, Ecuador, Venezuela sin duda, y desde luego Cuba, que ejerce una influencia importante, y pasar más bien a una discusión en tono de las transformaciones también que a un nivel más amplio ha tenido el mundo. La elección, por ejemplo, del presidente Trump en Estados Unidos, sin duda que abre una nueva visión geopolítica y una nueva visión geoestratégica en el mundo y en la región. Dime una cosa, Boris, tú has dado un buen pincelazo de lo que ha sido esa creación, esa arquitectura de organizaciones que respondían a factores ideológicos. Lo ha dicho el propio presidente, en la nota hemos visto, que era un poco para hacer un contrapeso a UNASUR. ¿Tú te imaginas un escenario donde coexistan UNASUR y PROSUR o crees que estamos asistiendo a la muerte de UNASUR? Básicamente yo creo que es un escenario en el cual esos líderes emergentes de derecha van a tratar de alguna manera de evitar la existencia, si vale el término, de UNASUR. Sin querer ser categórico, creo muy difícil y muy poco probable con la elección de Bolsonaro en el Brasil que UNASUR pueda de alguna manera seguir manteniendo los lineamientos iniciales con los que se concibió en los 90. Sin duda que va a tener una fuerte presión para que pueda de alguna manera rearticular su accionar y en todo caso, si es que UNASUR logra de alguna manera acoplarse a PROSUR, va a ser sobre estos lineamientos ideológicos. Bien, has tocado un nombre, una ficha de este nuevo tablero latinoamericano importantísimo, Bolsonaro. Vamos a darle unos minutos a esa nueva ficha del tablero de ajedrez en los siguientes minutos. A ver, yo en esta dualidad de funciones que voy a realizar hoy, de tratar de conducir y no perder la vena de opinador o analista internacional, te voy a decir lo siguiente. A ver, mi criterio es el siguiente. Yo creo que UNASUR tuvo una falla de origen. ¿Por qué? Porque fue creada justamente por lo que tú subrayabas, simplemente por una voluntad ideológica. Es decir, que la característica fundamental de UNASUR fue hacer un contrapeso contra otra instancia que es la OEA, es decir, donde tiene presencia Estados Unidos y gravitación. Por lo tanto, el presidente Chávez, Lula, Kirchner en su momento idearon esta organización para que actúe en contra de, y no con unos objetivos como región, sino simplemente ideológicos. Y acá tengo que tocar o sacar en la mesa temas absolutamente clásicos del derecho internacional. Cuando uno crea una organización internacional tiene que tener un carácter interestatal, ¿verdad? Entonces creo que esa fue la falla de origen, que crearla ideológicamente, y sabemos que tanto la economía como la política tienen procesos y ciclos. Por lo tanto, es necesario que los estados creen organizaciones internacionales con esa visión de Estado, como fue la OEA o las Naciones Unidas en su momento, donde poderes como ruso, la Unión Soviética, Estados Unidos llegaron a un acuerdo. La ideología no fue lo fundamental, sino fue buscar la paz del mundo. Por lo tanto, esa fue la falla de origen. Lo que yo lamento o sospecho o tengo temor es de que esto sea una repetición del error que cometieron los gobiernos del socialismo del siglo XXI, porque estamos haciendo lo mismo. Estamos creando un organismo, queremos crear un organismo internacional frente o en contra, para contrarrestar UNASUR.
Los latinoamericanos tenemos que aprender que los procesos de integración no son chacota, es decir, no pueden surgir a partir de una calentura política, de una efervescencia ideológica. Por lo tanto, tenemos que ser mucho más serios en la integración, porque los resultados en nuestra integración son paupérrimos a niveles de resultados, subrayo. Veamos la Unión Europea, que empezaron quizá unos años antes que nosotros, 10 años antes, pero nosotros hemos transitado la integración en la región por muchísimos años y nuestros resultados son, para ponerle una palabra contundente, paupérrimos, ¿verdad? Entonces creo que quizá nos estemos equivocando. Yo quisiera un poco tratar de sacar una reacción tuya. A mí cuando leí y escuché que era pro-sur, me salió inmediatamente la idea pro-Chile, porque como tú sabes, Chile tiene unas oficinas que se denominan pro-Chile, es decir, que son las encargadas de promover económica, comercialmente a Chile. Ya el nombre me generó incluso mayor temor, incertidumbre, porque pro-sur y pro-Chile medio que combinan. ¿Cuál es tu criterio al respecto? En general, así en un balance muy amplio, concuerdo mucho de lo que tú dices, la preocupación la comparto en el sentido de que pro-sur sea más bien una repetición de un error de origen que tuvo en su momento el enfoque que se dio desde, por ejemplo, administraciones como las de Lula en Brasil para ir encauzando lo que es Mercosur. Es importante de pronto contextualizar también un poco más ampliamente el momento, la coyuntura, si vale el término, en la que estamos viviendo. De pronto esta idea de Prosur emerge por dos hechos que no podemos dejar de tener presentes. Uno es la presidencia de Trump en Estados Unidos y otro es de alguna manera viraje no tan profundo, pero sí llamativo de parte de China, ¿no? Que promueve más bien un modelo de libre mercado, un modelo global en su relacionamiento internacional y que de alguna manera rearticularía lo que se habría estado criticando con hechos muy concretos, que es ese malestar de la globalización que surgió allá por los años 2001 y que puso en jaque justamente esa certidumbre que se creía tener en los años 90 con la famosa idea de Francis Fukuyama del fin de la historia y el último hombre. Parecía que más bien la integración latinoamericana se había circunscrito a una idea común de estabilidad en la región, donde la integración era más bien de un carácter tecnocrático. Emergen luego estas reacciones un poco contrarias a ese mundo global, donde la región más bien tenía una participación casi técnica, diríamos, de lo que es el relacionamiento internacional, y surgen estas posturas sobreideologizadas como el ALBA, UNASUR, y lamentablemente esa visión de confrontación, esa visión un poco maniquea en las relaciones internacionales de buenos y malos, es lo que no hemos podido aprender en la región y quizás provoque este nuevo error que se señalaba aquí de origen que podría tener Prosur. Desde luego que Prosur, Pro-Chile, la cercanía que tú haces en la reflexión es absolutamente válida en el sentido de que, bueno, estos dos países, no olvidemos, han estado más pendientes del tema de ampliar el proceso de liberalización económica, están hace mucho tiempo trabajando en lo que es el nuevo escenario aparentemente geopolítico, geoestratégico, que es Asia-Pacífico, y donde Chile, a través de Pro-Chile, puede perfectamente liderar un proceso con mayor incluso habilidad y capacidad, porque ya tiene una experiencia instalada, que la propia Colombia. Absolutamente de acuerdo, Boris. Te decía en mi anterior intervención al inicio que no podemos dejar de mencionar aquí a nuevos actores en la política de grandes potencias, me refiero a Estados Unidos y Brasil. Tú has hecho referencia a ambos casos, Bolsonaro y el presidente Trump. Y nos dabas a entender que estos dos, digo estos dos porque son los que más noticia han causado en el último tiempo, están levantando las banderas de ciertos nacionalismos que obviamente van en contra de procesos de integración. Hay que ver simplemente la relación ahora de Estados Unidos con sus socios estratégicos, Canadá, México,
por decir algunos, la propia Unión Europea, sus problemas con la China, etc. Brasil, la pieza Bolsonaro, ¿va a ser una pieza que va a trabar procesos de integración en la región, o crees que el Brasil aproveche esa fortaleza de Bolsonaro para liderar más bien procesos de integración? Hemos visto ciertas contradicciones en las primeras declaraciones de su canciller, primero que nada con el Mercosur, que no es prioritario, después se desdijo de alguna manera, y vemos contradicciones, no vemos una línea clara. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Yo pienso que Brasil va a condicionar bastante los procesos de integración. Es evidente la magnitud, la importancia que tiene como actor internacional Brasil. Va a tratar, a pesar de lo que los titulares en la prensa pueden manifestar, va a tratar de más bien ser un eje articulador, condicionando la integración, es decir, poniendo sobre la mesa aspectos que antes parecían ya no ser problemáticos en la región, como el tema de los valores en favor de la democracia, de un tipo concreto de democracia, la democracia representativa, la democracia liberal. En esa perspectiva, una integración más tecnocrática, por decirlo de alguna manera, movida sobre todo, volviendo un poco al eje de los regionalismos abiertos, volviendo un poco a la idea de que lo fundamental para la integración es simplemente el ámbito comercial, económico, una integración pragmática, no una integración como la que demanda de alguna manera, y si me permites en esto voy a dar una reflexión más bien personal, una integración no como la que demanda la región en el contexto del mundo actual. Es interesante cómo hay una cierta nostalgia por parte de algunos actores importantes, Brasil, a través de la figura de Bolsonaro, de poder un poco reeditar las condiciones de una guerra fría. Pero el mundo ha cambiado, no podemos negar que el 2001, con todo lo que simbólicamente representa el atentado en las Torres Gemelas y todo eso, más bien pasamos a un mundo que ya es difícil de controlar en los parámetros de esa década anterior o de esa época anterior. Es un mundo de bastante incertidumbre, no se podría afirmar con contundencia cuál será la tendencia, hay muchas fichas todavía que jugar, hay muchas influencias que van a empezar a surgir. Está, por ejemplo, la idea de que si esta idea de retornar a un espacio pre-Guerra Fría, o mejor dicho, bajo la lógica de la Guerra Fría, va a realmente encarnar en general en el mundo y va a volvernos a una bipolaridad, o más bien el multilateralismo y el regionalismo y la integración se va a plantear con nuevos códigos, con perspectiva de siglo XXI. Ahí parecía interesante trabajar desde Bolivia, por ejemplo, los parámetros de lo que es el vivir bien, la diplomacia de los pueblos, que más allá de lo discursivo, de lo ideológico, eran elementos que podrían de alguna manera haber alimentado y haber generado esto que a veces confundimos en la región. A veces pensamos que la integración se basa fundamentalmente en una táctica y no en una estrategia. Yo creo que es el tiempo de replantear la integración en Latinoamérica pensando en una estrategia regional, en un mundo de incertidumbre, en un mundo que pretende volver a la idea de la Guerra Fría y donde obviamente estados latinoamericanos jugábamos más bien un papel periférico, ¿no? Perfectamente, Boris. Creo que ese pantallazo que das describe de alguna manera, de manera clara, el contexto internacional. Y rescato un adjetivo, incertidumbre, ¿verdad? Tú lo decías muy bien, el mundo había empezado a labrar un contexto multipolar, ¿verdad? El multilateralismo estaba cobrando mayor vigor, mayor fuerza. Obviamente la Unión Europea, China, Rusia, Estados Unidos, la región, de alguna manera, éramos parte de lo que se estaba constituyendo como resultado de esta globalización, ¿verdad? Que era, creo, lo que de alguna manera ya muchos analistas, como en su momento Henry Kissinger, ya veían, ¿verdad? Ya veían esta posibilidad. Él, en su famoso libro La diplomacia, establece que la mayoría de los siglos han tenido un actor predominante, ¿verdad? Inglaterra, Francia, Estados Unidos, etcétera. Pero veía en el futuro que esto iba a pasar, de nuevos actores iban a configurar ese orden internacional. La llegada del presidente Trump nos desubica a todos, nos mueve el tablero. Bolsonaro
es una especie, una ampliación de la idea de Trump en el contexto internacional, y creo que la incertidumbre que tú señalas es absolutamente real. Estamos viviendo eso en el contexto internacional, pero yo tengo la esperanza de que ese multilateralismo al que tú hacías referencia va a terminar consolidándose. Las crisis que tiene que administrar hoy en día el presidente Trump, esa manera, esa forma de hacer gobierno, creo que le va a jugar y le va a cobrar una factura grande en el contexto internacional. La China, la segunda economía del mundo, está apostando por continuar en el contexto de la globalización. La India, estos actores sí están todavía queriendo compenetrarse de la globalización, porque son actores relativamente nuevos en este contexto. Por lo tanto, creo que ambos coincidimos en que, más allá de nuestra formación en materia diplomática, aspiramos a que este mundo se maneje así, se estructure así, es más democrático, va a ser mejor y seguramente este mundo puede mejorar. Volver a los esquemas de la Guerra Fría puede ser un gran retroceso, el surgimiento de nacionalismos peligrosos en la región, a nivel regional y mundial, y volver a ese escenario es pensar en enfrentamientos, donde la palabra guerra puede ser un elemento que se vuelve a incorporar. Nadie quiere eso, por lo menos muchos de los que creemos en el contexto internacional no lo deseamos. Tú has tocado al final de tu intervención nuestra política exterior. Voy a poner entre comillas nuestra política exterior porque soy de los que cree que no hemos podido establecer y consolidar y estructurar una política exterior en este último tiempo. Hemos tenido frases como la diplomacia de los pueblos, etcétera, el vivir bien, pero más allá de estos clichés que han existido y que existen en nuestra política exterior, ¿cuál es el rol que debe desempeñar? No olvidemos que nosotros tenemos la sede de UNASUR, 70 millones han costado, ¿qué vamos a ofrecer la sede para Prosur? Le vamos a dar otro fin, digamos en lo anecdótico. Pero ya en política, ¿qué es lo que debemos hacer los bolivianos viendo este escenario que se está desarrollando en nuestra región? Esto siempre es una responsabilidad el opinar, ¿no?, sobre estos temas, pero yo creo, una visión muy particular, es que Bolivia tiene que rearticular estos elementos que pueden ser estratégicos, más allá de lo discursivo, como la diplomacia de los pueblos, como el tema del vivir bien. Nos ha faltado darle contenido. Darle un contenido que nos permita articular una política exterior, no solamente para Bolivia, sino para la región, jugando un papel muy importante que puede ser el papel ya de la esencia misma de nuestra política exterior, que es Bolivia como un país de contactos y no de antagonismos. Tú sabes muy bien que Bolivia es parte de Mercosur, pero también tiene una larga tradición en la comunidad andina, que no está del todo tampoco fuera del tablero y del escenario de la integración regional. Ha promovido iniciativas como el ALBA, ha participado de otros ámbitos, pero quizás me iría a esta concepción que ya se ha perdido un poco de vista y que era la que había emergido más allá de una coyuntura concreta, que era la idea de una comunidad sudamericana que se planteaba como origen de lo que fue luego UNASUR, que se planteaba como una visión más estratégica, más de largo alcance para la región, interpretando estos fenómenos internacionales. Me parece que las visiones que se tienen ahora, ya sea por Prosur o directamente por la otra vía de lo que pudo haber sido los progresismos o los socialismos del siglo XXI, han sido siempre más bien cimentados en una táctica más que en una estrategia. Bolivia necesita plantear a la región estrategias de alcance no solo nacional, sino regional. Tiene algunos elementos. Lo que sí es importante señalar y es fundamental, y creo que vamos a coincidir con esto, es la importancia de que estas estrategias se basen en una institucionalidad mínima. Esto significa no necesariamente figuras de diplomáticos de carrera como tal, sino que de una mayor profundidad, una mayor reflexión en los análisis de estos temas que afectan a Bolivia, los temas internacionales. Sí, absolutamente coincido contigo, y para cerrar este tema, tú has mencionado palabras claves. Política exterior. La política exterior es una estrategia, ¿verdad?
La táctica hasta puede llegar a convertirse en simples maniobras políticas de sobrevivencia en el orden interno y en el orden internacional, no dar obviamente esa visión de largo alcance. Nos hace falta, creo que es el reto de Bolivia, estructurar una política exterior de verdad y, lo que tú has dicho, institucionalidad. Ahí quizá yo sí soy un poco más cerrado. Creo que como la política exterior es una estrategia, la diplomacia es la actividad que ejecuta esa política exterior. Esa diplomacia tiene que ser llevada por las mejores personas, formadas para tal, ¿verdad? Lamentablemente, hoy vemos que la diplomacia es ejecutada, no sabemos por quién, por ex policías, jugadores, artistas, etc. Estamos viendo noticias tan espeluznantes como un ex cónsul tiene en su casa, no sé, 600 paquetes de droga, ¿verdad? Un ex cónsul en el Brasil. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos. Por lo tanto, es el reto que tiene Bolivia ante este escenario internacional. Las elecciones que supuestamente se van a dar este año es también un escenario propicio para debatir y analizar y evaluar lo que ha significado en el proceso de cambio la política exterior. Mi visión es muy crítica al respecto, creo que no se ha sabido atender la política exterior como uno de los elementos fundamentales del quehacer gubernamental, pero tenemos una oportunidad y siempre las crisis nos tienen que generar oportunidad. Para cerrar este tema, y de alguna manera lo vamos a vincular con las declaraciones del presidente Duque, voy a pedir a la producción que nos pongan la nota, la segunda nota, en la que se hace referencia al llamado del presidente Duque a la unidad de Latinoamérica para, de alguna manera, derrocar la no democracia existente en Venezuela. Escuchemos, por favor, lo que nos decía el presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque le hizo un llamado a los gobiernos de Latinoamérica para cerrar filas contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela en el marco del primer taller Construyendo País de 2019 que se lleva a cabo en Yopal, Casanare. Tenemos que pedir que Venezuela se libere de la dictadura y que retorne a la democracia, porque es la democracia donde se ejercen las libertades a plenitud. El jefe del Estado, en su mensaje a los mandatarios latinoamericanos, les pidió solidaridad con el pueblo venezolano. Este país defiende la democracia, defiende las libertades y está al lado de los hermanos venezolanos. Bien, como escuchábamos, el presidente Duque llama a esa unidad para de alguna manera combatir a nivel regional contra lo que se considera una no democracia, una vigencia de un Estado que ha roto ciertas variables de la democracia importantes, y nos referimos por supuesto ya al 2015, donde no se reconoce la legitimidad de un parlamento, de una Asamblea Nacional que había ganado, la oposición había ganado el 2015 la elección, y a partir de ese momento el régimen del presidente Maduro quiebra el orden constitucional, el Estado de Derecho, porque no debemos desconocer ni dejar de subrayarlo, que la Asamblea Nacional representa la soberanía del pueblo, está la soberanía popular en su fase representativa, es decir, hay una soberanía popular que se expresa en referéndums, de manera directa, en consultas, pero la soberanía la ejerce el Parlamento de la manera más clara, porque es el órgano que representa la voluntad del pueblo y que se vota para que estos representantes puedan ser dotados de esa responsabilidad. Por lo tanto, creo que ese es el inicio del quiebre del Estado de Derecho en Venezuela, y de ahí ahora han sucedido muchísimas cosas que han incrementado las dudas para saber si en Venezuela realmente existe una democracia. A mí no me quepa la menor duda que en Venezuela se ha roto el Estado de Derecho, no hay una democracia plena y absoluta. Pero bien, Venezuela es un país amigo, más allá que coyunturalmente atraviesa una crisis económica, política, humanitaria de mayor orden. ¿Qué va a pasar en Venezuela el año 2019? ¿Cuál es tu criterio, Boris, al respecto? Bueno, definitivamente quisiera decir muy enfáticamente también de que en Venezuela no existe un respeto al Estado de Derecho, se ha roto la institucionalidad, por lo menos en los términos convencionales que están incluso acordados, circunscritos en lo que es la Carta Democrática que había en el momento, había impulsado la región, y había un acuerdo sobre ciertos valores
y ciertos principios institucionales que deberían regir en la región. Es un panorama incierto el que se va a presentar el 2019 en Venezuela. Quizás estamos asistiendo al inicio de la caída del régimen de Maduro, no tanto, y aquí quisiera matizar un poco, no tanto por la presión internacional, sino por las propias, de alguna manera, contradicciones internas que ha tenido el régimen primero de Chávez y el régimen de Maduro. Uno de los grandes problemas que ha tenido la dirección ejecutiva en Venezuela es que no ha pensado en la posibilidad de un recambio a nivel de renovación de liderazgos. Y un poco la enfermedad del presidente Chávez ha precipitado la elección a un Maduro que no tenía la experiencia necesaria como para encauzar a un país que, como tú bien lo has señalado, es un país amigo que jugaba y juega un papel fundamental en la región como el baluarte más bien de los valores democráticos, y ahora que se ve en una situación tan comprometida y contraria a estos valores, obviamente que merece una atención y una preocupación por parte de todos los estados que conforman la región latinoamericana. Te agradezco, Boris, me parece absolutamente clara tus ideas. Vamos a entrar a la pausa, a la primera parte, vamos a dar por concluida la primera parte del programa. En la segunda parte vamos a intentar seguir hablando del tema de Venezuela, porque hay muchas aristas de las que podemos conversar y darle un contenido también desde la perspectiva de Bolivia, qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestro relacionamiento en este año que, como tú bien lo has indicado, creo que va a significar el año más intenso y de mayor tensión, en este caso para Venezuela. Queridos amigos, sigan con nosotros, volvemos en unos minutos.